Pero en la vida cristiana no debe de ser así. Por eso el tema, ¿bajo qué cultura tú vives? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, o sea, como dicen otras versiones, sal de esa tierra, sal de donde tú vives, sal de tu familia, sal de la casa de tu padre. Me sorprendió eso que le especificó con decirle, sal de la casa o de la tierra donde tú vives. Pero no, él fue específico. Sal de tu parentela, o sea, sal del medio de tu familia, sal de la casa de tu padre y vete a donde yo te voy a mandar. ¿Por qué? Cuando Dios me hizo cristiano evangélico, yo tuve que dejar la costumbre de cómo mi papá me enseñó a vivir en el camino del Señor, porque él vive bajo la costumbre de cómo la iglesia tradicional, la iglesia católica, enseñó a vivir a mucha gente. Cuando Dios me sacó de ahí, yo tuve que aprender a vivir como cristiano evangélico. Aprendí a vivir como la palabra dice. Dejé la costumbre de cómo vive mi padre. Mi padre rezan el rosario, rezan a los muertos, y que para sacarlo del purgatorio. O sea, esa es la costumbre de la iglesia católica. En la iglesia evangélica no hacemos eso. O sea, tuve que aprender otra costumbre, tuve que aprender otra cultura. La cultura que tenía mi padre me llevaba a la perdición. Siempre digo, la religión no salva, pero hay religiones que te llevan al infierno. Me explico. La religión no salva, pero hay religiones que te llevan al infierno, porque te alejan de la verdad del evangelio. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Su padre vivía en Ur, y por tanto él vivía ahí. Él estaba acostumbrado como sus padres le habían enseñado. Por eso Dios le dice, sal de ahí, sal de la casa de tu padre y vete a donde yo te mande. Bueno, el Señor cuando va a liberar al pueblo de Israel, ya ustedes saben la historia, elige a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto. Y después que lo saca de Egipto, que lo lleva por el desierto, le enseñan cómo es que deben adorar. Cómo es que deben adorar. O sea, el Dios que lo sacó de Egipto le dice, mire, yo quiero que ustedes me adoren así, así, así. Toda la forma que ustedes vieron de cómo se adoraba en Egipto, así no es que yo quiero que ustedes me adoren. Yo quiero que ustedes me adoren así, así, así y así. Y el Señor trató o le enseñó al pueblo de Israel cómo era que debía de adorarle. Pero el pueblo de Israel, aunque en muchas ocasiones decía que ya aprendieron la lección, pedían perdón porque no hacían las cosas como Dios les decía, pero la verdad es que cuando venían las situaciones, deseaban volver en Egipto. Deseaban volver a Egipto. Aunque salieron de la costumbre, de la cultura de Egipto, físicamente, su mentalidad se mantuvo allá en Egipto. Usted sabe que hay muchos de nosotros que estamos en Cristo y alabamos a Dios y aparentemente estamos libres, pero en realidad no lo estamos, porque nuestra mente sigue en el mundo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios lo hizo libre con mano poderosa y le dio instrucciones de cómo debían de vivir. Le dijo en Levítico 19 versículo 2: sean santos en su relación
con Dios. Sean santos, sean perfectos. Denme lo mejor de ustedes para agradarme. Eso es lo que significa perfecto. Dar lo mejor de nosotros con el propósito de darle lo mejor a Dios. O sea, dar lo mejor de nosotros con el propósito de rendirlo a Dios, con el propósito de entregarlo a Dios. Ahí es que está la perfección. Yo como humano voy a cometer errores y Dios lo sabe. Pero cuando el Espíritu Santo me confronta en base al error que yo he cometido y yo entiendo que he ofendido a Dios, yo pido perdón y sigo adelante con el propósito de no caer más en ese pecado. O sea, yo trato de dar lo mejor de mí en cada área de mi vida. Y eso es lo que se llama ser perfecto. Sean perfectos como yo soy perfecto, dice Dios. Dios sabe que nunca vamos a ser como Él, pero esa es la meta, ser como Dios. Eso quiere decir que yo cada día más tengo que buscar dar lo mejor de mí con el propósito de agradarle a Dios, porque Dios se encarga de lo otro a través de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero el pueblo de Israel nunca cambió la mentalidad. Siempre vivía bajo la cultura de Egipto mentalmente. Nunca entendió que Dios lo hizo libre, no físicamente sino también mentalmente. Pero ellos no entendieron eso. Hay una enseñanza o algo que pasa en la vida real. Usted ve, los elefantes son grandotes, que los elefantes tienen capacidad de derrumbar una casa, quizás no de estructura tan firme, pero lo hacen, derriban árboles. Pero como ese animal tan poderoso, usted ve que una persona lo lleva con una soguita pequeña, fina. ¿Usted sabe qué pasa? Cuando están pequeños esos elefantes se lo quitan a la madre elefante, como dice mi nieta, y lo agarran y le ponen una cadena fuerte a ese bebé elefante. Y el elefante se cansa de alar con el propósito de romper la cadena. Se cansa, se maltrata sus patas. Y él ve que no puede, pero él sigue insistiendo hasta que se rinde. Después que el elefante se rinde, viene el que lo tenía amarrado, le quita esa cadena gruesa y le pone una soguita. Pero el elefante ya está rendido y él cree que no la va a poder romper. Y usted por eso ve que lo llevan con una soguita, porque él cree que sigue amarrado con la cadena y él ya no intenta ser libre porque ya él cree que no va a poder. Así hay mucha gente en la vida cristiana. Dios lo hizo libre a través de Cristo Jesús, pero ellos siguen esclavos y no se dan cuenta que no siguen amarrados mentalmente, cuando Dios lo hizo libre físicamente y espiritualmente. Por eso es que cada día más tenemos que buscar tener la mente de Cristo. Aquí en Romano, Pablo le está hablando, por supuesto, a la comunidad romana. El libro de Romanos fue escrito en el año 56 después de Cristo. Aproximadamente fue escrito para esa fecha. Pablo estaba en Corintio. Vuelvo y repito, el libro de Romanos fue escrito en el 56 después de Cristo. Pablo estaba en Corintio. Pablo deseaba ir a Roma, pero él no había podido ir. Pero él escribe esta carta, dicen los estudiosos, mientras él está haciendo una coleta allá en Corintio, precisamente para llevarla a Jerusalén, con el propósito de, después de ahí, para ir a Roma. Pero no pudo en ese momento. Pero vamos a volver a Corintio. Él escribe esta carta a Corintio. Es como una iglesia que no se sabe por quién fue fundada, pero sí se supone que esa iglesia nació el día de Pentecostés.
o el día que se derramó el Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. Se dice que fue ahí que nació, porque personas que estaban ahí llevaron la nueva a Roma, y ahí nació la iglesia de Roma. Pablo le escribe porque esa iglesia todavía ningún apóstol se le había acercado, ningún apóstol se había dirigido a esa iglesia, prácticamente estaba huérfana de apóstoles. Y él le manda esa carta y le está aconsejando cómo deben de vivir, y le habla de la gracia y la justicia de Dios. Y le dice en el capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como deben adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Pablo en realidad no se está refiriendo a ningún problema específico en la iglesia, en la iglesia de Roma. Él le está enseñando, le está instruyendo cómo que deben de vivir el evangelio. Le está diciendo: no vivan en dos culturas. El evangelio se vive de una sola manera. No podemos estar un ratito aquí y un ratito allá. No podemos estar pasito aquí, pasito allá. El evangelio se vive de una sola manera, y ustedes tienen que cambiar su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Y eso es lo que nos pasa, como ya dijimos a muchos de nosotros, que no cambiamos nuestra manera de pensar y vivimos en dos culturas, cuando nosotros debiéramos vivir en la cultura del cielo. Nosotros tenemos que vivir bajo la cultura del cielo. ¿Cuál es la cultura del cielo? Vivir en santidad, vivir entregándolo todo a Dios. Dice ahí que vivamos nosotros como si fuera un sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio vivo? Que nuestro estilo de vida sea el mismo donde quiera, que sea un culto agradable a Dios. ¿Cómo ustedes quieren que se hagan los cultos aquí en la iglesia? Que salga todo perfecto, que se dé lo mejor de quienes se paran aquí. Pues así cada uno de nosotros como cristianos debemos de vivir así. El problema es que muchos de nosotros no vivimos así, y un rato queremos vivir bajo la cultura del cielo y un rato queremos vivir como la cultura del mundo. Es impresionante como muchas personas aquí quieren vivir un evangelio a su manera. Me he fijado que la gente tiene por costumbre aquí, y usted lo ve, que llegan tarde. No le importa, como que no le da importancia, no le dan mente, porque no se lo han propuesto en su corazón, porque tienen esa cultura. Yo sé que en un momento determinado vamos a llegar tarde a la iglesia, a todo el mundo le pasa, pero que eso no se convierta en un estilo de vida en nosotros, que eso no se convierta en una manera de vivir. Nosotros llegamos tarde al trabajo, no llegamos tarde al trabajo, damos lo mejor, hacemos sacrificios increíbles por llegar a tiempo al trabajo. Una, porque en muchas ocasiones no descuentan la hora, y cuando eso pasa, el dinero se pone poco, ¿no, verdad? Y pensamos en los bills, en los recibos que tenemos que pagar, en los bills que tenemos que pagar, y por muchas otras razones no llegamos tarde al trabajo. El problema es que nosotros dependemos de Dios para que el trabajo nos salga bien y para tener trabajo, pero no le damos importancia a Dios como debemos de dársela. Nos apuramos por las cosas que Dios nos da, pero no nos apuramos por hacer las cosas de Dios como deben de ser. Y no actuamos con reverencia. No vivimos de esa manera, con un sacrificio vivo, agradable al Señor.
Y nosotros tenemos que entender eso. Llegamos tarde, no le damos importancia. No importa. No tenemos la reverencia que tenemos que tener para el Señor. Tenemos que terminar con esa cultura. Tenemos que terminar con eso. Una de las cosas que mencioné en un mensaje, ¿quién eliges? Es que muchas personas cuando vienen a los pies de Cristo, quizás no beben ron, no beben cerveza. Y decía, pero que muchos beben vino, incluso muchos cristianos beben vino lleno de alcohol. Y dije en un mensaje que me sorprendí, en nuestro país no sucede eso, con excepción de algunos lugares. En este país, cuando usted tiene una bebida alcohólica, usted no puede tenerla, usted no la encuentra en los sitios normales. Usted no puede ir al shop donde venden alimentos a buscar una sangría. Para usted conseguir una sangría, tiene que ir a un sitio donde venden alcohol. Usted no lo va a encontrar en una bodega. Y da pena que muchas personas beben sangría sin ningún problema, pero esa persona para comprar esa sangría tienen que ir a un sitio donde venden alcohol. Y da pena que el mundo sepa distinguir qué es una bebida alcohólica más que los cristianos. Cuando el cristiano está para juzgar al mundo, en el sentido de decirle qué es malo y qué bueno, no para condenarlo, eso no nos toca a nosotros, pero para decirle qué es malo y qué es bueno. Sin embargo, el mundo es que muchas veces nos dice a nosotros qué es malo y qué es bueno, como en este caso, porque a veces no actuamos con discernimiento, porque queremos vivir un ratico en esta cultura del Señor y un ratico acá en esta cultura del mundo. ¿Cómo va a ser que el mundo sepa distinguir qué es una bebida alcohólica o no y el cristiano no sepa? Y hay cristianos que viven bajo esa cultura y da pena eso. Es triste que nosotros no actuemos con la reverencia en Dios que debemos de tener. Es triste que nosotros no comprendamos lo que dice la palabra, que nosotros no entendamos que dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. El problema es que nosotros tenemos que estar revisando qué fruto estamos dando, porque a veces como que no nos damos cuenta, porque estamos mezclados de las dos culturas. Creyendo que estamos sirviéndole al Señor, también estamos sirviendo fruto del mundo, y así no engañamos, dice Santiago. No se engañen ustedes mismos. Dice Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tenemos que definir de qué lado estamos. Por eso que dice la palabra de Dios, por su fruto lo conoceréis. ¿Y qué es lo que van a conocer? Hacia dónde estamos caminando, hacia qué eternidad estamos caminando. Por su fruto van a conocer hacia dónde una persona está caminando, hacia dónde tú y yo estamos caminando. ¿Qué dice nuestro fruto? ¿Estamos actuando como sacrificio vivo, con excelencia para Dios? ¿Estamos renovando nuestra mente? Porque cuando renovamos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, vamos a entender que Cristo lo dio todo y que nosotros tenemos que vivir buscando darlo todo al Señor. Gloria a Dios. Pero en la iglesia últimamente se está metiendo la cultura del mundo. El otro día vi un video donde alguien del mundo sacó una canción Despacito y unos cristianos se levantaron y la adaptaron y la metieron en la iglesia. La cultura del mundo, muchos cristianos la están metiendo en la iglesia.
cuando el mundo que debe de adaptarse a la cultura del cielo. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano viene a Cristo, tiene que haber en nosotros una transculturación. Vuelvo y lo repito, cuando el cristiano viene a Cristo, cuando la persona viene a Cristo, tiene que suceder una transculturación. Yo tengo que dejar atrás la manera que yo tenía de vivir en el mundo para vivir según la palabra de Dios. Yo no puedo seguir viviendo bajo los patrones del mundo. Yo tengo que vivir bajo los patrones del cielo. Oh, gloria a Dios. Tengo que vivir bajo los patrones del cielo. Tengo que vivir dando frutos según el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Siempre me va a llevar a obedecer a Dios. Siempre me va a llevar a buscar las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Oh, gloria a Dios. Tenemos que buscar vivir bajo la cultura del cielo. Pero ahora muchas iglesias, todo lo que se inventa el mundo, lo adoptan ellos. El mundo en un momento determinado se inventó el Mannequin Challenge. O la foto del maniquí. Y de una vez está alguna iglesia ahí imitando al mundo. Cuando el mundo que tiene que imitarnos a nosotros lo estamos imitando a ellos. El mundo ahora se ha inventado unos pantalones rotos por acá. Tienen unos rotos aquí que enseñan desde acá hasta acá arriba. Pues hay muchas personas cristianas que han adaptado eso. No fue un cristiano, un siervo de Dios que se inventó eso. ¿Cuál es la cultura que estamos viviendo como iglesia? ¿Bajo la cultura de Dios o bajo la cultura del mundo? Es hora de que definamos. Porque Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto, iglesia. Es hora de que decidamos bajo qué cultura vamos a vivir. Si vamos a vivir como sacrificio vivo, agradable a Dios, renovando nuestra mente cada día. ¿Cómo nos renovamos nuevamente cada día? Cada vez que leemos la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios siempre nos va a invitar a vivir en santidad. Traje algunos versículos acá. Quise hacerlo así. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es cierto. Pero cuando usted lee arriba y abajo de ese versículo, usted ve que dice que no vivamos bajo la naturaleza débil. Que no vivamos guiados por la inclinación de la carne. ¿Cómo vivió Cristo? Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre. Por eso es que dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si yo cometo un error como cristiano, yo voy y me aparto de ello, pido perdón y me aparto de ello, el diablo no puede venir a acusarme. Pero cuando yo voluntariamente y continuamente hago cosas que no le agrado a Dios, yo estoy viviendo bajo la naturaleza débil. No me puedo agarrar de ese versículo. Lo saco de contexto. Ese versículo muchas veces mal utilizado. Porque las personas muchos cristianos quieren vivir como le da su voluntad. O muchos de nosotros queremos vivir como nos da la voluntad y aplicar ese versículo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús
no bajo la carne, sino bajo la guianza de Jesús. Amén. Dice, cuando Dios le dijo a Israel, que ya lo leímos, ustedes sean santos. Tenemos que buscar vivir en santidad. Tenemos que buscar vivir en santidad. Tenemos que buscar dar los frutos del Espíritu Santo. Esa es la cultura en la cual debemos de vivir. El Espíritu Santo nos va a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la cultura del cielo. Por eso que dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Y cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, vamos a dar los frutos del cielo. Lo vamos a dar. Lo vamos a dar. Lo vamos a dar. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, de nuestro pensamiento. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios nos ha trasladado de la tiniebla a la luz. Ya nosotros no tenemos que vivir bajo la cultura de la tiniebla. Ya nosotros no tenemos que vivir bajo los patrones de Satanás, sino bajo los patrones de Dios, que nos lleva a toda justicia, a toda verdad. A toda justicia, a toda verdad. Efesios 5, versículo 14 al 19. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente. Las personas que se empeñan en vivir como viven el mundo siendo cristianos, están viviendo neciamente. Están viviendo neciamente. Están viviendo neciamente. Están viviendo neciamente. Por último, dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Esta es la versión internacional, por si acaso lo pueden buscar ahí, porque suena dura la expresión. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y versículo 1 del capítulo 7 de Segunda de Corintios dice: ¿cómo tenemos estas promesas, queridos hermanos? Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Me impresiona toda esta exigencia de Pablo, porque Pablo, el apóstol, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, es la persona, es el personaje bíblico, o es el apóstol que más habla de la gracia. Por eso es el apóstol que más exige santidad, el que más exige rectitud, hasta tal punto que en un momento determinado reprendió a Pedro, porque se comportaba frente a unas personas de una manera y frente a otras personas de otra manera. Frente a los griegos se comportaba de una manera y frente a los judíos de otra.
Él dijo, ¿cómo tú haces eso? Hipócrita. Tu estilo de vida tiene que ser de una sola manera. El cristiano tiene que ser cristiano en todos lugares. Cuando está mirando televisión a solas, cuando está en la calle, cuando está en el trabajo, tiene que tener un solo estilo de vida, una sola cara. El cristiano no puede tener dos caras, no puede tener dos estilos de vida. Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. De nuestra santificación. Tenemos que buscar vivir en santidad. Tenemos que buscar vivir de acuerdo a la cultura del cielo. Algo que me impresiona de las 10 vírgenes es que 5 estaban preparadas y las 5 no. Y habían 5 que no. Cuando vino el Señor, se quedaron 5, pero se fueron 5. Esto es otro mensaje que lo voy a predicar en otro momento, cuando Dios me dé una oportunidad a través de mi pastor, si Dios me lo permite. Y se llama ¿entre qué iglesia tú estás? ¿Entre qué iglesia tú estás? ¿En cuál iglesia tú te encuentras? ¿Entre la que se queda o la que se va? Vuelvo y pregunto, ¿entre qué iglesia tú estás? ¿En qué iglesia tú te encuentras? ¿Cuál es la posición tuya dentro de la iglesia? ¿La posición tuya está en la iglesia que se queda o la que se va? Es seria la pregunta. Pensémoslo. Vamos a vivir bajo la cultura del cielo, no bajo la cultura del mundo. Y no tratemos de vivir bajo la cultura del cielo un ratito y bajo la cultura del mundo otro ratito, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Por su fruto lo conoceréis. ¿Qué es lo que van a conocer? Hacia qué eternidad estamos caminando. Cristo viene pronto. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Desde el trabajo hoy llamé a una persona, no puedo decir quién, y le llamé y dije, fulana, yo estoy viendo como que tú estás como más en santidad, como que estás más en serio en Dios, como que estás como más consagrada para el Señor. Y me dijo, usted no se equivoca, siervo. Gracias a Dios que usted lo ha notado, porque ya yo me cansé de vivir ser una cristiana de juguete. Ya yo quiero ser una cristiana de verdad. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Entre qué iglesia tú te encuentras? ¿Entre la que se queda o la que se va? Dice Mateo 7:21 para terminar, y aquí lo entrego al pastor. No todo lo que me dicen, lo voy a volver a repetir porque ese versículo lo tenía. No todo lo que me dicen, Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos, dice Cristo, sino lo que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y dice versículo 23 y 24, pero Señor, nosotros expulsábamos demonios, nosotros sanábamos enfermos, nosotros hicimos muchos milagros, nosotros salvábamos vidas. Y Jesús le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Dónde estaba esa persona que Cristo le está diciendo eso? En la iglesia. Por eso es que Jesús, cuando vienen los discípulos contentos porque Dios lo usó usando milagros, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Jesús lo para y le dice, no se alegren por eso,
alégrense porque ustedes están inscritos en el libro de la vida. ¿En qué iglesia tú estás? ¿Entre la que se queda o la que se va? Dios le bendiga a todos. Aleluya.